Es Juan Isaberino, él es colaborador de la revista Hayes, que nos tiene algo preparado para contarnos con respecto al tema. Le damos la bienvenida con un aplauso. Ahora vamos a hablar de personas, vamos a dejar de hablar de una sustancia, de células, vamos a empezar a integrar todo esto, que es ahí donde tal vez la medicina está fallando más que nada porque se perdió esa relación. Gilda lo acaba de graficar desde el testimonio entre el médico y el paciente. Parecería que los médicos trabajan con los laboratorios y los pacientes quedan esperando algo que todavía no llega. Entonces, lo que vamos a hacer, yo estudio medicina y me interesa muchísimo el cannabis. Les cuento que desde la Facultad de Medicina y desde la medicina tradicional que se ejerce acá en Argentina, no hay ninguna apertura, de hecho es considerado un tóxico. Así que entenderán que un tóxico no tiene beneficios más que los riesgos que provocan su uso. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre el cáncer. Si bien yo no adhiero a esto de que el cáncer sean células que simplemente se descontrolen, es muy primitivo pensar que nuestro cuerpo simplemente puede descontrolarse y perder los mecanismos de control. No vamos a hablar de esto, yo solo les cuento que hay teorías que tampoco salen a la luz donde el cáncer tiene una función biológica en nuestro cuerpo que hoy no entendemos porque solamente lo estamos viendo como una proliferación indiscriminada de células que nos intentan destruir. Es cierto que las células empiezan a reproducirse indiscriminadamente, es cierto que evitando la angiogénesis, que es ese crecimiento de los vasos, si se frena eso, el tumor no le llega sangre y no puede crecer. Es cierto que esas células pierden, hay una palabra apoptosis, la apoptosis es la capacidad, es una muerte programada. O sea, pierden muchas funciones, pero esa pérdida tiene una función en realidad. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino quería ponernos en el tema de qué es el cáncer. Una tumoración, tengo cáncer. ¿Qué es tener cáncer? Una persona tiene una tumoración en un órgano, vamos a poner páncreas por ejemplo. Una tumoración en un órgano, empiezan a crecer células no tan diferenciadas, que no cumplen ninguna función, y empiezan a producir síntomas. Esos síntomas, una persona con cáncer, ¿qué tiene? Esos síntomas pueden ser por la proliferación, por el crecimiento de esa masa que comprima estructuras vecinas. Por ejemplo, el páncreas está detrás del estómago y su crecimiento comprime el estómago. Otros síntomas que pueden tener es un estado general de un malestar importantísimo, producto de todo este desbalance, porque hay algo que está pasando. Y existen un tipo de tumores que son tumores secretantes. Por ejemplo, no sé si saben, pero el páncreas secreta insulina. La insulina es una hormona hipoglucemiante. Hay tumores que segregan insulina y otro de los síntomas es por las hormonas que producen. Todo esto nos lleva a, hoy en día, en la actualidad, hay una pandemia con el cáncer. Es decir, hay a nivel mundial millones de casos más a los esperados. De repente todo el mundo tiene cáncer, todo el mundo tiene miedo de tener cáncer. Entonces, hoy estamos en este lugar. ¿Qué pasa con una persona con cáncer? Una persona con cáncer es esto. Vamos a llamar a esto el paradigma tumoral. ¿Por qué? Vamos a pensar como si tuviésemos cáncer. Tengo algo en mi interior que está creciendo y me quiere destruir. Entonces lo primero que pasa es un sentimiento profundo de autodestrucción. Hay algo adentro mío que me está destruyendo, nadie sabe cómo lo podemos combatir, nadie tiene una cura, nadie sabe por qué aparece. Entonces tenemos ese sentimiento de autodestrucción. Incertidumbre, porque nadie sabe cuál es el tratamiento, nadie sabe cómo ayudarnos. Miedo. Impotencia. ¿Por qué impotencia? Porque estamos a merced de los médicos, estamos a merced de los tratamientos, no sabemos qué hacer. Entonces todo esto sitúa a la persona en una forma de ver su vida. Las personas desde este lugar empiezan a funcionar de una manera distinta. Hay un médico, un oncólogo, a mi entender uno de los mejores médicos, que se llama Guillermo Hernández, que suele afirmar, es un oncólogo con muchísimos años de experiencia, y suele afirmar que el factor determinante en el cáncer son las ganas de vivir. Cualquier persona con cáncer, desde este lugar empieza a tener miedo de morirse, empieza a tener miedo de todo. Se empieza a mover de este lugar. De hecho, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes si tienen miedo de tener cáncer, seguramente que sí. Muchos van y hacerse controles periódicos, métodos de screening, un montón de cosas que tienen su costado económico. O sea, todo esto entiendan que es un gran negocio, pero nosotros estamos acá para de alguna manera empezar a vivir mejor.
empezar a desfuncionar esto, no vamos a poder romper con el monopolio, no podemos ir a tirarle piedras al laboratorio, no está permitido. No hacemos nada, no ganamos nada. Entonces, dentro de este paradigma, vamos a hablar de cuáles son los usos. La utilidad del cannabis tiene una utilidad objetiva y una utilidad subjetiva. La utilidad objetiva es en el alivio sintomático. Por ejemplo, un paciente con un tumor, vamos a hablar de los tumores del tracto gastrointestinal, que va a ser un ejemplo bastante gráfico. Tienen pérdida del apetito. Es muy importante lo que decía Gilda, de las ganas de comer. No solamente se pierde el apetito, todos nosotros llegamos a nuestra casa y comemos un plato de comida y elegimos qué comer. Por lo general se elige qué comer, se piensa cuando uno va a comer. Entonces se pierde ese apetito selectivo. Una persona con cáncer come porque tiene que comer, porque lo obligan a comer, la familia lo obliga a comer, empieza a bajar de peso, no tiene hambre. Eso es muy importante en el cannabis porque no solamente aumenta el apetito, sino que aumenta el deseo de comer. Siempre que hablemos de esto estamos hablando en principio de una utilidad teórica. Yo tuve un caso muy particular con mi papá donde todo esto lo vi y es por eso que yo hoy estoy hablando acá, porque vieron que cuando uno descubre algo y se le abren los ojos a algo ya no puede dejar de mirarlo. A mí en la facultad me enseñan que el cannabis es un tóxico, pero yo no lo puedo dejar de mirar así, o sea, lo dejo de mirar así. Entonces, les cuento que esto es realmente útil. El tema de tomar líquidos. Una persona con cáncer le cuesta mucho tomar líquidos. O sea, hay un desarreglo importantísimo. Es una patología realmente muy complicada. La marihuana provoca sequedad de mucosas. Necesariamente tenemos que tomar agua. Y ese alivio... Y ese alivio no es solamente por el hecho de tomar agua, sino lo que significa un trago de agua pasando por todo el esófago, en la boca. Son cosas que se van perdiendo y son cosas que la medicina desgraciadamente no atiende. ¿Por qué? Porque los tratamientos están basados, como vimos en la película, están basados a detener el crecimiento tumoral. O sea, la medicina en este país y este tipo de medicina ataca enfermedades. Estamos hablando de personas. Por eso es que el cannabis en este lugar tiene una utilidad muy amplia. No es una herramienta mágica, no es una herramienta mágica. Lo que permite el cannabis, desde la utilidad subjetiva, es esto. ¿Qué pasa? La posibilidad de percibir una realidad distinta. Nosotros estamos en un estado psicoactivo neutro. Nos levantamos a la mañana, para llamarlo de alguna manera. Si nadie fumó, si nadie tomó ninguna sustancia, estamos en un estado en el que viviríamos todos, en el que tendríamos que vivir. Las sustancias psicoactivas lo que hacen es modificar esa manera de percibir la realidad. El cannabis particularmente lo que nos permite es salir de esa postura que tenemos, de ese traje que utilizamos y ver nuestra realidad desde un lugar distinto. Esa forma, digamos, ya percibiendo nuestra realidad de un lugar distinto, tenemos dos puntos de vista. Cuando uno habla con alguien, le pregunta, le cuenta un problema y tiene el punto de vista de la persona y tiene el punto de vista suyo. En esta enfermedad las personas están acá adentro, no pueden salir. Entonces, ya vuelvo a repetir, es una herramienta, no es una medicina mágica donde esto lleva un trabajo, pero es una herramienta muy útil desde el punto de vista subjetivo. La subjetividad es personal, está determinada por la experiencia propia. Hay gente que dice, no sé, mi mamá piensa que el cannabis es un tóxico, seguramente cuando lo fume lo va a fumar pensando que es un tóxico, por lo tanto hay un montón de barreras culturales que hay que destruir a la hora de poder implementar este tipo de terapias. Hablando de vuelta de los síntomas objetivos, es decir, los síntomas objetivos son los que se presentan en todas las personas con cáncer, o en la mayoría, son los síntomas biológicos. Podemos hablar de esa agitación interior que es muy difícil de controlar. Se dan benzodiazepinas, todos la conocen, clonazepam, alprazolam, alprax. Son psicofármacos realmente, o sea, desde la investigación no hay ningún psicofármaco que se pueda prescribir por más de 6 meses y acá se utilizan de manera indiscriminada. Bueno, lo que tienen las benzodiazepinas es que provocan esa suerte de sedación, de hipnosis, muy útil en este tipo de pacientes, pero ¿qué pasa? Un tratamiento quimioterápico destruye, la quimioterapia es uno de los tratamientos posibles, destruye el hígado. Seguir sumando fármacos hepatotóxicos es una locura, pero bueno, desde la medicina tenemos estas posibilidades, por eso la enfermedad esta se considera terminal. ¿Es una enfermedad terminal? No, la medicina es terminal que no tiene más herramientas. Hace 200 años la tuberculosis era una enfermedad terminal, porque no había herramientas. La gente se la mandaba a la montaña
Entonces, las personas que están situadas en este lugar, romper con ese paradigma es para mí el efecto más grande que tiene el cannabis y la utilidad más importante, porque no es posible curarse sin aprender a vivir. Entonces, destruir este paradigma lo que le permite a las personas es salirse de ese lugar de enfermedad, salir de esa posición de víctima de todo esto y entender que realmente esto que está pasando es por algo y que somos responsables. Déjame decirte que a tu papá no se lo llevó el tabaco, a nadie se lo lleva, algo lo hizo consumir tabaco desmedidamente. Entonces, pero esa es la forma en la que... también hay algo. Esa es la forma en la que nos paramos frente a las enfermedades, por lo tanto estamos buscando constantemente soluciones de afuera. Si yo dijera la marihuana es la solución perfecta, todos dirían bárbaro, démela. La marihuana implica, y acá son las cosas más interesantes de la marihuana, implica un compromiso con la enfermedad. No es lo mismo agarrar una pastillita, tomársela y hacer de cuenta que no estoy enfermo, a sentarse, rolar un cigarrillo de marihuana, fumarlo, esperar a que cause el efecto. Es muy importante porque la dosis no es una dosis fija. Entonces, lo que para mí pueden ser 2 pitadas como terapéutica, para otro pueden ser 5. Entonces, eso es lo que nos hace estar en contacto. Eso me parece maravilloso de la marihuana como uso terapéutico. De vuelta, volviendo a los síntomas, la analgesia. Desde la bibliografía oficial está descrito que la analgesia de la marihuana, digamos, no tiene un efecto analgésico propiamente dicho. Yo no estoy de acuerdo y creo que tiene un efecto analgésico, pero bueno, eso es lo que dice la bibliografía y sus usos se restringen. El efecto antiemético y antinauseoso es maravilloso. La quimioterapia convida náuseas todo el día. Es algo muy difícil de mantener. ¿Qué se da para las náuseas? También otro fármaco. Entonces es muy difícil de controlar y es maravilloso que una sola sustancia pueda tener una utilidad objetiva y una utilidad subjetiva. Como conclusión final, quiero decirles que esto solamente es posible digamos, tiene que haber una relación entre el médico y el paciente, tiene que unirse nuevamente ese lazo, porque los médicos generalmente, digo generalmente porque es lo que todos sienten cuando van al médico, no significa que no haya gente enteramente comprometida, pero suelen no mirar a los pacientes a los ojos, suelen no hablar, nunca se pregunta cómo está la persona. Entonces se necesita muchísimo de ese compromiso entre el médico y el paciente y que se conozcan. Gita hablaba de genéticas, es cierto, no es lo mismo el THC y no es lo mismo una planta sativa que una planta índica con una buena concentración de CBD. Entonces el CBD se puede utilizar como ansiolítico, como sedativo, como hipnótico sedativo, es maravilloso. Por lo tanto, esas características son las que tendría que conocer un médico para poder recetar una variedad. Eso lo que implica es un conocimiento entre el médico y el paciente. Es muy difícil, estamos hablando de cosas teóricas y de cosas ideales, pero acá se sabe que mucha gente cultiva. Bueno, ustedes pueden empezar a hacer su propia medicina. Un error grandísimo es dejar la medicina en manos de los médicos. La medicina está en manos de cada uno de ustedes. Y yo voy a trabajar de esto, de hecho, pero es así de sencillo. Ustedes se conocen, ustedes saben cuán bien les hace una cosa, cuán bien les hace otra y qué les hace mal. Lo sabemos todos, aunque no lo querramos ver. Yendo al médico no vamos a encontrar ninguna solución porque la solución está dentro. Podemos paliar síntomas, podemos hacer un montón de cosas, pero la solución está dentro. Entonces, como conclusión final, quiero decirles que la marihuana es una herramienta maravillosa. De hecho, de todos los fármacos que estudié, son muchísimos, creo que es el más completo porque es un fármaco que, como les decía, tiene una parte subjetiva y es esta que nos permite ver de otra manera, concebirnos de otra manera. Así que, bueno.